¿Es la primera? Me estoy confundido entonces con la otra familia. Preséntenlo, por favor, ustedes. Cristian. Laura, Gloria y las nenas. Dios les bendiga. Es un gusto tenerlos aquí en medio nuestro. Vamos a darles un aplauso. El profesor Vidal está con sus 2 nietecitos. Por favor, profesor Vidal, presente a los nietos. Estos son mis nietos / hijos porque viven conmigo. Rosalie, ¿verdad? Y Emma. Say shalom in Spanish. Hola, Rosalie. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Eso es. Y también está con nosotros Ramón, amigo de Ana Claudia. ¿A dónde quiere presentarnos, Ana Claudia? Sí, eso de ellos no son los servicios, así que bienvenidos. Bienvenidos aquí. Bueno, creo que no me olvido de nadie más, ¿no? Ah, sí. Buenos días, mi nombre es Paula. Sobrina, sí. Dios te bendiga. Qué bueno. Y creo que todos los demás somos de casa. Hay algunos todavía que están de viaje. El hermano Juan, me imagino que anda por Puerto Rico y algunos otros más. De todas maneras, alabamos a Dios, hermanos, de estar acá en la casa de él. Paolo y su familia también mandan saludos. Ellos están con la visita de los padres. Así que habían esos planes de estar acá. Iba a ser un culto interesante entre castellano y italiano. El 25 la pasamos en la casa de ellos en una combinación muy interesante, porque habían invitado también amigos brasileños, así que fue una cena de Navidad en 4 idiomas. Me hizo recordar cuando yo vivía en Europa, ¿verdad? Donde uno tenía que cambiar de idiomas de uno a otro lado, así que fue un tiempo muy bonito, pero hoy no hemos podido estar. Imagino que la próxima semana tal vez estarán con nosotros. Los cantos esta mañana han sido muy buenos, combinan con el tema que vamos a estar hablando hoy, nuestro último culto del año. El último es fantástico, ese coro tenemos que conseguir la versión en castellano para cantarla, o en todo caso traducirla. Pero me hizo recordar, Alejandro, hace 20 años, cómo pasa el tiempo, ¿no? Hace 20 años atrás, en Colombia, en la iglesia Alianza de Bogotá, había un muchacho que tendría tu edad, en esa época, Andrés, un muchacho que estaba terminando el conservatorio, y yo lo escuchaba tocar en el piano muy parecido, en el sentido de la habilidad de este chico, ¿verdad? Para hacer la historia corta, hablando con Andrés en una de esas oportunidades, le digo a Andrés, ¿y qué va a ser tu futuro? Y dice, bueno, yo quiero ser pianista, tocar tal vez en alguna, qué sé yo, no sé, banda sinfónica. Y yo le digo, tú tienes que aspirar a lo mejor. Y me dice, ¿qué significa eso? Tú tienes que darle este talento a Dios. Y buscar una beca, tienes que irte a Europa. Me dice, ¿pero cómo vamos a ver? Empecemos a escribir. Bueno, estoy a dar la corta, hermano. Terminó con una beca en Europa y ahora él enseña en una universidad en California. Se doctoró en música, en dirección coral, en piano. Hago esta historia porque ayer justamente Andrés, y le decimos de cariño Pepillo, ¿verdad? Andrés me manda un saludo por Año Nuevo con una grabación y me dice, Mapa, en mi último concierto. Impresionante. Él anda de tour en toda Europa, literalmente en toda Europa, y dando, ¿cómo llamaríamos? Proclamando su fe. Antes de empezar sus conciertos, proclama su fe. Alejandro, Dios te sea bendecido. Yo sé que tú has escogido la ingeniería. Si tú hubieras escogido la música, seguramente que él también sería un gran pianista
pero cada uno en el don que Dios nos ha dado, ¿verdad? Tenemos que hacer. El primer coro que se cantó, Cristo es mi Señor. Ese es un coro que va muy bien con el tema que hoy vamos a estar viendo. La Navidad pasó, ¿y ahora qué? Es la pregunta, ¿no? La Navidad pasó, ¿y ahora qué? Y miren ustedes, queridos, que poco a poco todo viene volviendo a la normalidad, entre comillas. Los arbolitos navideños van desapareciendo, al igual que las luces. Ya no se escuchan los villancicos. O sea, todo eso ya pasó, es impresionante, todo eso terminó. Ya nadie habla del niño Jesús. Y claro, la pregunta que ahora nosotros tenemos que hacernos, ¿y ahora qué? La vida seguirá como siempre fue. Estamos acabando un año y creo que siempre al terminar un año es ocasión para de alguna manera reflexionar en lo que ha significado el año 2023 para cada uno de nosotros. ¿Cómo se consigue un corazón sabio para saber cómo vivir el nuevo año, cuando prácticamente el mundo no parecería que cada vez tiene menos interés en las cosas de Dios? El salmista en el Salmo 90 dice algo muy bonito, que lo quiero leer solamente para darnos como un marco de lo que debería significar esto. Pero el salmista en el Salmo 90 dice: nuestra vida es como un sueño del que nos despierta el amanecer. Somos como la hierba. Comienza el día y estamos frescos y radiantes. Termina el día y estamos secos y marchitos. Así que, Señor, enséñanos a contar nuestros días para que podamos tener un corazón lleno de sabiduría. Qué tremendo que es el santo. Porque creo que no hay cosa más bonita que cuando nosotros, ¿verdad?, pensamos en el nuevo año que se nos aproxima, también debemos considerar, recordar que la vida es corta, como dice el salmista, y que entonces la sabiduría proviene de pensar y de reflexionar en cómo nosotros vamos el próximo año a encararlo quizá de una mejor manera que tal vez encaramos el 2023. Me encantó lo que dijo Melissa, ¿no? Tus resoluciones de hace 20 años o cada año. Y creo que todos tenemos casi las mismas resoluciones, ¿no? Ir al gimnasio, comer menos, comer saludable. Casi siempre va por ahí, ¿no? La cosa. Casi siempre va por ahí. Pero claro, llega febrero antes que termine enero y nos damos cuenta que quizá nadie o pocos han terminado, ¿no es cierto?, de cumplir lo que se habían propuesto. Cuando nosotros leemos al apóstol Pablo y sus resoluciones de la vida, parecería que Pablo estaba en línea con lo que el salmista dijo. Y yo quiero que por favor ahora abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo, segundo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque esto nos puede dar la clave para entender cómo vivir ahora que ya la Navidad pasó, que todo ha vuelto o está volviendo a la normalidad y que estamos en un mundo donde sencillamente cada vez parecería que la gente está menos interesada entonces en las cosas de Dios. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice así: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Miren el 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y el 8. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren ustedes, queridos, que cuando Pablo habla estas palabras, Pablo no estaba terminando solamente un año y empezando uno nuevo, sino que Pablo estaba próximo a terminar su propia vida. Pablo estaba preso en Roma cuando escribe esta carta. Él no sabía qué iba a pasar con su vida, pero sí sabía que lo que le esperaba no era nada bueno, porque él estaba acusado justamente de cantidad de cosas, una de ellas, ¿verdad?, haber traicionado al propio emperador romano, y eso se pagaba con la vida. Y su traición había sido simplemente decir que el Señor de su vida no era el emperador, sino que el Señor de su vida era Jesucristo, aquel que había muerto y resucitado hacía pocos años atrás. Y por eso estaba preso, estaba encarcelado, esperando su muerte. Y Pablo entonces le habla a Timoteo, que era como su hijo espiritual, un hombre de 30 y pico años de edad, un hombre que había tomado el puesto de Pablo para pastorear la iglesia que él había, una de las iglesias que él había fundado. Y Pablo entonces le anima a Timoteo como si nos estuviera animando a nosotros en el día de hoy. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, la vida en verdad es corta, mi propia vida en cualquier momento se acaba. Y dicho sea de Pablo, dicho sea de paso, Pablo no es que era un viejo que se iba a morir. Pablo aproximadamente tendría un poco más de 60 años cuando escribe esta carta. O sea, era un hombre relativamente pobre. Pero Pablo dice algo que a mí me llama muchísimo la atención. Él da como tres, si se quiere decir, tres pautas para evaluar la vida antes de, diríamos, pasar a la eternidad. Que a mí me parece es un buen criterio cuando vamos a comenzar un nuevo año y podemos o deberíamos evaluar lo que ha pasado en el año pasado. Miren ustedes que el criterio que Pablo usó para medir su vida fue el haber guardado la fe. Eso es tremendo. Miren el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Qué cosa más? He guardado la fe. O sea, ese es el criterio que Pablo usó, haberse mantenido en la fe. Muchas veces, especialmente ahora que está empezando un nuevo año, cuando uno escucha a los personajes, ¿verdad?, en la televisión o lee en los periódicos, por lo regular es ahora cuando aparece la lista de quienes hicieron más dinero, quiénes fueron los más famosos, quiénes ganaron más premios, quiénes bla, bla. O sea, en ese tipo de, diríamos, clasificación. Para Pablo, eso en verdad no importaba mucho, sino lo que importaba era si él, en toda su vida, había guardado la fe, se había mantenido en la fe. Y para esto Pablo usa tres frases aquí entonces, o un par de frases, mejor dicho, que ayudan a entendernos qué significa mantenerse en la fe, y que es el criterio que nosotros debemos usar, hermanos, cuando queremos evaluar la vida, nuestra vida en el año pasado o en este año que está terminando y lo que va a acontecer el próximo año. Porque Pablo en el versículo 7 claramente dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Eso le ayudó a mantener su fe. Eso le ayudó a guardar su fe. Miren ustedes, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Estas dos imágenes, pelear y una carrera, implican lo que significa guardar, mantenerse en la fe. La fe de Pablo no era una fe en sí mismo, ni siquiera en una persona, sino era la fe en Cristo Jesús.
Era la fe, ¿verdad?, que él un día había encontrado en el Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo va a decir, ¿verdad?, he seguido confiando en la palabra de Cristo, he seguido confiando en lo que Él dijo, he seguido confiando en su consejo, he seguido confiando en sus promesas. Y ahora entonces dice el versículo 8, ya no me queda más, sino simplemente me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Ahora, estas figuras, la carrera y la lucha, ¿verdad?, yo creo que tienen implicaciones muy prácticas para nosotros. Y yo quisiera que las podamos nosotros mismos examinar y tenerlas para el próximo año 24. Primero, mantener la fe es difícil. Si alguien a ustedes le dice que seguir a Cristo es fácil, creo que no les está diciendo toda la verdad. Seguir a Cristo siempre ha sido difícil. Desde que empezó la iglesia, los primeros cristianos tuvieron que pagar con su vida, muchos de ellos, el seguir a Cristo. Hermanos, este asunto de que hoy en día parecería que la fe cristiana es algo de moda, ¿no? Y uno se llama evangélico, y uno se llama seguidor de Cristo, y uno ve tantas iglesias por todos lados. En verdad, hasta cierto punto contradicen lo que las Escrituras nos enseñan. Que seguir la fe, seguir al Señor, ser discípulo del Señor, es una cosa difícil. ¿Por qué es difícil? Porque el Señor mismo lo dijo. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, el camino a la vida eterna es ancho? Y es angosto, perdón. Gracias, Tato. Yo permite que tengo a Tato que, ¿verdad?, me hace. El camino a la vida eterna es angosto y el camino a la perdición es ancho. Y muchos transitan por él. Diciendo en otras palabras que la gran mayoría va a seguir el camino justamente amplio, el camino sin baches, sin hoyos, ¿no es cierto? Ese es el camino que van a seguir, porque el camino que más bien lleva a la vida eterna es un camino angosto. Y eso es lo que el Señor entonces también lo dijo. Mantener la fe entonces implica estrés, tensión. Miren ustedes que esto de estar en una carrera o en una lucha nos habla a nosotros de lo que serían dos disciplinas muy desgastadoras. La lucha, que en este caso era la lucha greco-romana, que de ahí hasta el día de hoy todavía se practica eso, ¿no? Eso es lo que Pablo tiene en mente, y dicen obviamente los especialistas que en una lucha greco-romana el primer, si se quiere así, encontronazo que tienen los luchadores, ¿verdad?, puede durar 1 minuto o hasta quizá 1 minuto y medio, y con eso es como que si se hubieran corrido una maratón entera por toda la energía y la fuerza que han gastado. Es impresionante. Claro, nosotros vemos que esa gente está toda trenzada ahí, pero no saben todo el esfuerzo que están haciendo. Pero también nos dice aquí que es una carrera. Y lo que tiene Pablo en mente básicamente eran las famosas carreras olímpicas romanas, lo que para nosotros sería una maratón. A mí me impresiona este tipo de atletas que corren maratones, porque yo no puedo correr, nunca he sido un aficionado a eso, corro mal, entonces las rodillas no me sirven para eso, pero sí sigo mucho, especialmente
a este famoso montañista, alpinista y maratonista, ¿verdad? Catalán, Kilian Jornet, que subió 2 veces el Everest en 6 días. Lo subió y lo bajó en 6 días. Y este hombre no solamente eso. Bueno, este hombre, entre todas las cosas, bueno, los médicos dicen que este hombre no puede ser humano, porque él fue uno de los primeros en escalar el Everest y en escalar los Himalayas y todos estos montes altísimos. Después de los 5.000 metros deja el oxígeno, el tanque de oxígeno, y lo escala sin oxígeno. Y decía que eso es imposible, eso no se puede hacer. A los 7.000 metros ya casi no hay oxígeno. Y él igual se saca todo eso para estar más liviano, porque él sube 330 metros, estamos hablando de 1.000 pies por hora en las alturas. Y uno dice, este hombre, hace 4 o 5 años antes de la pandemia, este Kilian Jornet se subió el Aconcagua, que es el monte más alto de América Latina, 7.800 metros aproximadamente. Subió y bajó en 12 horas. Y uno dice, eso es imposible. Porque en 12 horas tú corriendo, ¿cuántas millas haces? En plano. Y él subió el monte y lo bajó en 12 horas. Y claro, cuando uno ve lo que este hombre hace, la manera de entrenarse, uno entiende por qué es considerado quizá el atleta más completo que hay ahora en el mundo. Empezó primero corriendo montañas con su papá, que cuidaba carneros y cabras allá en España, en todas las montañas, desde los 3 años. Y el tipo corría, subía. Claro, cuando el tipo ya tenía 15 años, ya se subía, bajaba. Ahora él hace maratones en el Himalaya. Para esta gente que les gusta deportes extremos. Yo leía la vida un poco de este hombre y claro, su alimentación, su disciplina diaria, lo que se llama, hermanos, la disciplina mental, juega un papel importante. Y Pablo, cuando dice aquí, ¿verdad?, que estamos en una carrera y en una lucha, nos está hablando entonces que la vida cristiana tiene su disciplina, tiene su esfuerzo, tiene su sacrificio, tiene su perseverancia, y que esto no viene de la noche a la mañana. Esto tiene que ser algo que tú y yo debemos cultivar todos los días. Por eso se dice que la vida cristiana hay que cultivarla. Hay que cultivar la oración, hay que cultivar la lectura de la palabra, hay que cultivar, por ejemplo, el hecho de que vengamos a la iglesia. Cultivamos el compañerismo, la camaradería unos con otros. Hay que cultivar el silencio, mantenernos en silencio, escuchando, ¿verdad?, lo que Dios nos quiere decir y todo lo demás. Esto es entonces lo difícil en la vida cristiana. Pero luego entonces nosotros nos topamos con un versículo que quizás es lo opuesto, y hasta parecería contradictorio, cuando el Señor Jesús en Mateo 11 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué cosa? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿cómo? No decía que la vida cristiana es difícil. ¿Por qué el Señor dice acá que es fácil?
Y a mí me parece, hermanos, que la manera en que nosotros tenemos que entender esto es justamente lo que también el apóstol Pablo nos dice en este pasaje de Timoteo, ¿verdad? En el versículo 7 que hemos leído. Cuando nos habla de que tenemos que nosotros ser perseverantes, y más que perseverantes, confiar en que hay tal cosa como promesas de Dios que nos van a ayudar a terminar nuestra carrera y sobre todo, ¿no es cierto?, a ser constantes en lo que es el seguimiento y la fidelidad a nuestro Señor. Hay muchos versículos, y esto es impresionante, hermanos, en la Biblia hay muchos versículos que nos hablan que el que persevera hasta el fin, ese, ¿qué cosa? Será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Juan en Apocalipsis dijo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Juan también dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Y Pablo en 2 Timoteo 2:12 dice, si perseveramos, también reinaremos con él. Lo que esto entonces nos está diciendo es que la vida cristiana que nosotros debemos, ¿no es cierto?, perseguir, que nosotros debemos anhelar, es la vida en la cual la perseverancia y sobre todo la confianza, lo que diríamos, hermanos, el estar agarrados de la mano de Cristo, es lo que hasta el final nos va a llevar a la victoria. Yo no sé qué trajo para ti el año 2023. En el caso de nosotros, ¿verdad?, de nuestra familia, conversábamos de eso en estos días. Y Ana Claudia lo puso de una forma muy clara. Ella dijo, yo agradezco a Dios que tengo a mis padres con vida todavía. Porque para nosotros este año 2023 fue un año donde las pruebas nos golpearon en todo el tema de la salud. No solamente a nosotros, sino a nuestras familias allá en Perú. Fue un año que parecería que no se terminaba de malas noticias respecto a la salud. Y hemos llegado hasta ahora, gracias a Dios, bien. Hemos llegado con fortaleza, hemos llegado con fuerzas, pero más que nada hemos llegado agradecidos a Dios de que por alguna razón el Señor permitió todo eso en nuestras vidas para naturalmente también alimentar nuestra fe. Porque, queridos, nadie es invencible. Todos tenemos pruebas, ¿verdad?, que afrontar en el camino. Quizá tu experiencia ha sido distinta, quizá tú no has tenido ninguna prueba este año, y agradece a Dios. Agradece a Dios. Quizá todo te salió bien, como decimos nosotros, ¿verdad?, popularmente hablando. No, todo nos salió bien. Agradece a Dios. Agradece a Dios. Alaba a Dios. Pero si en este año tú has visto que tu carrera o tu lucha, en tu carrera o en tu lucha hubo obstáculos, entonces esta es una señal de que debes, uno, aferrarte a ese Cristo quien te ha prometido la vida eterna, pero también aferrarte, hermano,
a lo que nosotros llamaríamos la comunidad misma del Señor, o sea, la iglesia, que es la que nos da el apoyo, el soporte cuando nosotros lo necesitamos. Quiero terminar, ¿verdad? Diciendo básicamente que la palabra de Dios es poderosa para darnos consuelo, ánimo cuando lo necesitamos. Dice Efesios 6:17 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y obviamente, cuando queremos guardar la fe, tenemos que hacer uso de esa palabra de Dios en el Espíritu para poder entonces salir victoriosos cuando nos encontremos en prueba. ¿Qué nos depara el 2024? Yo no lo sé. En verdad no. Miren, si alguien a ustedes les ha dicho que le van a decir cuál es su fortuna y todas esas cosas, con todo cariño yo les digo, no les crean. Porque ahora en todos los canales de televisión están, ¿no? Veía con Roche esta semana, ¿verdad? En la televisión. Y estos chamanes peruanos, a veces hasta un poco de vergüenza tengo que sean peruanos. Pero ellos y los colombianos, peruanos y colombianos son los que más andan en esto. Diciendo, bueno, si tú haces esto, mira, vas a espantar esto, tienes que la mala vibra sacarla, tienes que cambiar la negatividad. Y mucha gente cree en eso, o sea, con toda honestidad creen que eso es así. Que si tú haces ciertas cosas en tu casa, vas a espantar espíritus. Yo te voy a decir algo, tal vez no te va a gustar. Pero los espíritus, dice el apóstol Pablo en Efesios 6, son seres diferentes a nosotros, no son de carne y de hueso, por lo tanto tú no puedes luchar contra ellos. Así de simple. ¿Cómo tú vas a vencer o tener autoridad sobre espíritus? Siendo tú un ser falible, un ser mortal, un ser de carne y hueso, un ser que tiene cantidad de debilidades. ¿Cómo puedes enfrentarte? ¿Crees que puedes enfrentarte a espíritus que simplemente no son de carne, no son de hueso y no se van a sentir ni ofendidos ni heridos por lo que tú haces? Cuando la gente te dice, ¿verdad? Estas personas que hacen limpias y todo lo demás, cuando te dicen que haciendo ciertos rituales tú vas a espantar espíritus, los espíritus no son insectos que cuando le pones un pesticida se van. Eso son fábulas. Por eso es que Pablo va a decir, lo dice claramente, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en las regiones celestiales. Y por eso Pablo termina con estas palabras tan bonitas. Me encanta cómo Pablo en el versículo 8 termina no solo de evaluar su vida, sino también de ¿cómo llamaríamos? De con certeza decir lo que va a pasar con él. Por lo demás, o sea, ya acabó la buena batalla, ya corrió la carrera, ya peleó, ¿verdad? Ya guardó la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su vida. ¡Qué tremendo!
yo quiero estar en esta categoría que el apóstol Pablo mencionó. Y yo me imagino que ustedes también. Yo quiero estar en esta clasificación de creyentes, cristianos, que Pablo menciona. Haber corrido la carrera, haber peleado la batalla y haber guardado la fe. Si por X razón el año que pasó tú no guardaste la fe en Cristo, este año yo te animo a que tú lo hagas. Y lo digo de todo corazón. Si por X razón tú este año que está terminando, no seguiste al Señor Jesús de cerca, que el año 2024 sea un año mejor para ti, en ese sentido. Que tú te acerques. No es cuestión de religión, cuidado. Estamos hablando acá de una relación personal con Dios. Si tú este año que está pasando, quizá te asustaste con todo lo que te venía y tú dijiste, no, para mí eso no es así, ¿verdad? Mejor me voy de acá, no quiero dar nada. Yo quiero animarte que en el año 2024 te agarres fuerte, firmemente al Señor y le digas, Señor, contigo quiero pelear esta batalla, quiero correr esta carrera, con todos los sacrificios que eso implica, porque quiero tener esa corona de la cual Pablo está. Amén. Amén. Que Dios y les deseo a mi esposa, a mi hija y yo, les deseamos a todos ustedes un feliz año 2024. Esta noche comamos con moderación, disfrutemos en la familia y sobre todo, recordemos que el Señor quiere que nuestra vida sea de victoria en Él. Vamos a ver. Padre, en esta mañana te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que llegaron hasta acá. Gracias, Señor, también por tu palabra, que la hemos leído, la hemos estudiado, escudriñado. Señor, tú nos has exhortado a través de ahí. Queremos este año 2024 ser mejores seguidores tuyos. Queremos, Señor, correr la buena carrera, pelear la buena batalla, guardar la fe por sobre todo. Y de esta manera, Señor, seguir agradándote a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos y tu familia que están acá. Bendice a todos aquellos que no han podido llegar.